Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Higuita, soy el pastor de EMC Chalón Internacional aquí en la ciudad de Miami. Este corto video es con el único propósito de dejar una invitación muy especial a que conozcan acerca de las raíces hebreas de la fe bíblica. Somos un ministerio que ha sido establecido con el único propósito de indagar en el documento base, en el documento que ha establecido la fe de Israel, la Biblia, que desde su perspectiva original debemos entender que fue un documento establecido para un idioma específico, el hebreo, y para un cuerpo de personas específico, Israel, hace 4000 años en el desierto, en la zona del Medio Oriente, donde se estableció la fe del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te esperamos. Tenemos toda nuestra información a través de la internet y a través de cada uno de los mecanismos que utilizamos para extender la palabra del Dios de Israel. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que sean parte de este propósito grande y maravilloso de recoger todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Soy el pastor Diego Higuita, EMC Chalón Internacional. Que Yahweh les bendiga enormemente. Puntos cardinales. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta. Esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Gloria a Dios. No sé si estoy saliendo por internet ya o no. No, gracias, todavía. Bueno, ¿qué? ¿Ya? Bendiciones y shalom a todos los hermanos que nos están visitando. Estamos acá en Primicias Ministry, Miami, Florida, en el sector de Hialeah Gardens. Somos la primera congregación, la primera queida
de raíces hebreas en Hialeah Gardens. Estamos aquí preparándonos para comenzar nuestra clase. Y estas clases son muy significativas, muy importantes, porque trata de los primeros pasos que cualquier persona que Dios haya tocado, que el Ruach HaKodesh, y ya hemos explicado lo que quiere decir Ruach HaKodesh, haya tocado a esa persona y le haya dado revelación a esa persona. Y luego esa persona pues tiene que comenzar a dar unos pasos, tiene que entender qué fue lo que sucedió, por qué comenzó a entender sobre este nuevo mover del Ruach HaKodesh, un nuevo mover del Espíritu de Santidad para estos tiempos. Y lo está haciendo el Eterno, lo está haciendo Yeshua HaMashiach, precisamente porque nos quedan muy pocos años para prepararnos, muy pocos años para entrar en una relación mucho más íntima con Dios que la que traíamos en el cristianismo. Aquellos que llevamos muchos años en el cristianismo, como en el caso mío, que me convertí en el 1980, pues entonces, naturalmente, usted podrá imaginar todo, y más habiendo pastoreado muchos años, ustedes tienen que imaginar el tiempo tan largo que uno lleva estudiando la Escritura y luego dejándose guiar por el Ruach, por el Espíritu Santo, para continuar sirviendo a Dios durante todo ese tiempo. Y ha sido una trayectoria larga. Muchos pastores y muchas pastoras, aunque no quiero decir pastores y pastoras, porque existe ese movimiento donde no es bueno, ese movimiento que hay actual, ¿verdad? Donde uno tiene que estar especificando, pastor, pastora. Antes, cuando se decía pastor, se entendía que ahí incluía a la pastora. Cuando se decía, porque el hombre, se sabía que ahí iba incluida la mujer. Ahora hay que estar haciendo diferencia por la cuestión de género. Pero nosotros no estamos con esta cuestión de género. Así que algo ocurre cuando usted lleva muchos años en el Evangelio, y una de las cosas que ocurre es que comienza usted a sentir que a usted le falta algo, que usted necesita algo más de parte de Dios, que usted sabe y siente por dentro que hay algo más que simplemente el Evangelio. Y esto ha despertado lo que se llama en la Escritura comezón de oír. Y este comezón de oír, que empezó hace unos 20 años, nos llevó a varias doctrinas dentro del cristianismo, a varias doctrinas que más bien nos desviaron de la sana doctrina, de la senda antigua que Yeshua vino a revelar, manifestar, enseñarnos, corregir al pueblo judío, que se había convertido en un pueblo muy religioso, muy fuerte, y que había excluido al resto de las tribus de Israel, cosa que necesito mencionar, tal punto necesito mencionar o hacer una aclaración. Era de parte del Eterno, de parte de Dios, que hubiese esa división, era necesaria. Lo importante es que nosotros entendamos que nosotros somos parte de las 10 tribus que se dividieron cuando Dios dividió, cuando Elohim dividió el reino de Israel, que era un reino unido, que estaba compuesto por 12 tribus. Todas estas cosas es las que hemos empezado a estudiar por medio de mis primeros pasos en la senda antigua. Esta es la clase número 7. Así que si usted se quiere poner al día y usted quiere entender, porque ya vamos a comenzar a profundizar
Y el problema con esto es que cuando se comienza a profundizar, si usted no ha cogido las clases anteriores, puede que entonces usted caiga en ciertos baches, en ciertas lagunas espirituales, no entiende ciertos conceptos y ahí es que viene el problema, ¿verdad? Y esto ha sucedido a través de muchos años, pero en este tiempo, pues más todavía. Así que vaya por favor a través de estas clases, comience con la clase número 1, termínela, escúchela bien, porque aunque parece una clase que no tiene importancia, sí la tiene muchísimo, porque va aclarando ciertos conceptos erróneos que nosotros adquirimos dentro del cristianismo. Se va a dar cuenta que voy a mencionar cristianismo muchas veces, o iglesia tradicional, o iglesia contemporánea. Yo lo he dicho de tantas maneras porque no quiero herir a nadie. Pero entienda que esto no es una situación donde nadie debe de sentirse herido por nada. Estamos en la de aprender, queremos acercarnos al Señor y saber que estamos llevando a cabo las cosas bien. ¿Por qué? Porque se acerca el retorno de Yeshua HaMashiach, se acerca el retorno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que al acercarse el retorno, el Señor tiene que poner en orden ciertas cosas, y al poner en orden ciertas cosas tiene que venir una restauración, que usted lo lea por ahí en Hechos, capítulo 3, la restauración de todas las cosas. Cuando se habla de la restauración de todas las cosas, tiene que ver con lo que estamos hablando. Esto es un preámbulo, vamos a orar para comenzar nuestra clase. Damos la bienvenida a los pastores que nos están escuchando de diferentes lugares y pastores que están bajo la cobertura de Primicias Ministry. Pastores que están en Argentina, pastores que están en Chile, pastores que están en Venezuela, en Nicaragua. Les doy las gracias con todo nuestro corazón, les felicito porque han sido escogidos como israelitas y han recibido la revelación. Oremos pues en el nombre de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, poderoso Rey, soberano amo del universo. Te adoramos, reverenciamos tu santa y bendita presencia. A ti, solamente a ti servimos, eterno Adonai. No tenemos dioses delante de ti. Hemos decidido consagrarte nuestras vidas. Hemos decidido entregarte nuestras vidas. Hemos decidido que nuestro corazón sea inclinado a la obediencia de la Torá. Reconocemos que la Torá es el libro que entregaste en el monte Sinaí. Reconocemos en el nombre de Mashiach, reconocemos que Israel es nuestra patria, que somos israelitas y que tú eres nuestro Mesías, nuestro Rey. Te damos las gracias, Señor. Permite que esta palabra que vamos a estar enseñando sea entendida. Abre el entendimiento, la inteligencia espiritual. Aclara nuestros pensamientos, permite que venga revelación de tus misterios, porque tu congregación, tu iglesia, también ha venido orando para que tú des verdadera revelación de lo alto y reveles aquellas cosas que tienes que revelar, porque Yeshua viene pronto. Dirígenos, Señor, enséñanos a caminar por la senda antigua, en el nombre poderoso y por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Bien, gloria a Dios. Bien, hasta el día de hoy existe una enemistad bien tremenda entre los judíos y el mundo, o pudiéramos decir entre los judíos y el cristianismo, o entre los judíos, y hablando más claramente o bien bíblicamente, entre los judíos e Israel, debido naturalmente a que
la tribu de Judá, que está compuesta por los judíos y está compuesta por la tribu de Leví y la tribu de Benjamín. Esas tres tribus se unieron y formaron el judaísmo. Y nosotros ya fuimos a través de la clase anterior al momento donde realmente surge el judaísmo. Y cómo viene una división bien tremenda entre los israelitas y los judíos. Tanto así que si usted se lee Esdras y Nehemías, va a darse cuenta que Zorobabel, por ejemplo, llegó a la conclusión de que todo matrimonio que hubiera mixto tenía que separarse. O sea, no había tal cosa como un judío con una esposa israelita o una esposa que no fuera de la tribu de Judá, de Leví o de Benjamín, que se casara con uno de ellos. Todo aquel que estaba casado con una mujer que no pudiera demostrar legalmente que ella pertenecía a una de las tribus de Judá, Leví o de Benjamín, el esposo de Judá, que pertenecía a la tribu de Judá, tenía que extender carta de divorcio y separarse de los hijos. Y ustedes lo ven, eso ustedes lo tienen que haber leído si son cristianos de muchos años, ¿verdad? Y cristianos estudiosos. Y ahí viene esa separación, las mujeres llorando, los esposos llorando, pero como los esposos querían servir al Dios viviente y seguir las instrucciones de la Torá. Mira, hermano, ellos se separaron de sus esposas y de sus hijas. Y las hijas se separaron de sus esposos y de sus hijos. Cosa que nosotros en el cristianismo nunca lo haríamos. Esos precios, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que ahí como que nosotros no entendemos que muchas veces hay un precio para tú pertenecer a la tribu de Judá. Hay un precio por tú poderte llamar hija de Dios, hijo de Dios, hijo del Altísimo, hija de la Altísima, ciudadana de Israel, ciudadano de Israel, con derecho a las promesas, con derecho a los pactos. Y esa enemistad que ya la estudiamos en la clase anterior, esa enemistad fue la que Yeshua vino a quitar. ¿Okay? Yeshua vino a eliminar esa enemistad. ¿Por qué? Bueno, porque Yeshua vino a reconciliar al pueblo de Israel, el pueblo que no era judío, que estaba apartado de las promesas, que estaba apartada de la ciudadanía, que estaba huérfana, o sea, sin el padre. Pues Yeshua vino a eso, a buscar lo que él se llama las ovejas dispersas de Israel. En algunas Biblias dice las ovejas perdidas de Israel. Pero lo más importante y lo que quiero enfatizar ahora en este momento, porque es un versículo bíblico que tiene que apuntarlo y tomar nota, porque es importante. Está en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 20. Y me gustaría que uno de ustedes, de los discípulos que están aquí conmigo estudiando, uno de los ministros que está aquí estudiando, pudiera leerlo. Efesios capítulo 2. Y yo le voy a pedir a todos los pastores y a todos los ministros que están estudiando esta clase que tome nota y lo busque en su Biblia, por favor. Trate de no usar su celular. Estas clases no son para escribirlas en un celular. Estas clases es bueno que usted las escriba en una libreta, porque cuando se desate la persecución fuerte, tremenda y terrible que viene, de camino, pues todo lo que tenga que ver con Dios
va a ser quitado del internet, de las redes sociales, todo. Y usted no va a encontrar ahí Biblia, y usted no va a encontrar ahí estudios bíblicos, y usted no va a encontrar ahí predicaciones, y usted no va a encontrar ahí nada, porque todo eso, a la larga, dentro de muy poco tiempo va a ser quitado, y usted necesita tener una libreta donde usted tenga todos estos estudios escritos. No dependa, yo vengo diciendo esto hace años que vengo diciendo esto. Olvídense de los dichosos celulares. Hermano, créame, hay mucha contaminación en los celulares. Si estamos buscando, busquemos en la Escritura, busquemos en la Biblia. Alguien que quiera leer, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 20. Rápidamente, porque estamos en el aire. Sí, aquí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahí está. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Correcto. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ahí está. Haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí, hasta el 20, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, ese es el 20. Léame el versículo 20. El 20. Ok. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo. Tremendo. Vamos a tomar el último verso bíblico, que es sumamente importante, porque está diciendo claramente que nuestra fe, nuestra emuná, porque la palabra fe, he venido explicando que no es fe simplemente de creer. Así que yo le voy a pedir, Innova, si pone la palabra fe nuevamente en la pizarra. Fe en el idioma hebreo es emuná. Y emuná en el idioma hebreo no es simplemente creer. Usted ha leído en la Escritura que uno de los apóstoles, Pablo, dijo que Satanás cree y tiembla delante de la presencia del Eterno. Quiere decir que creer no es realmente solamente fe. Ahí está hablando de creer, de saber algo. Y Satanás sabe, por lo tanto hay un tipo de fe en él, en Satanás, ¿verdad que sí? En Hasatán, porque cree. Pero hay una diferencia, y es que Hasatán, o los demonios, o el reino de las tinieblas, cree que hay un Dios, pero no obedece. Y esa es la diferencia. La palabra fe es emuná, y emuná habla de una fe obediente. Vamos a ponerle al lado, amada, porque esto es importante, amado pastor, amado ministro, amado líder de ministerio que está estudiando estas clases. Entienda esto. Por eso es que estas clases se llaman raíces hebreas. Por eso es que esta clase se llama la senda antigua. Porque nos lleva al original, a las palabras del idioma original. Fe quiere decir emuná, y emuná quiere decir fe obediente. Entonces, en este versículo bíblico, donde te habla, el versículo 20, dice:
10:20, ¿verdad? Sí. 2:20. Ok, Efesios 2:20. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo. Esto lo tengo yo déjame ver una cosa. Porque déjame ver la Reina Valera, porque parece que aquí me le está dando y abolió la ley de los preceptos. Ok. Efesios 2:20 de Reina Valera. Sí. Dímelo ahí porque está de otra manera puesto acá. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificado sobre el fundamento, o sea, nosotros los creyentes en Yeshua estamos edificados sobre el fundamento de los profetas, ¿verdad? Está hablando de cuáles profetas. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, de la Taná, y se dice Taná, de la Escritura, de la Taná. Los profetas que hablaron de parte de Yeshua, que hablaron y dijeron lo que iba a pasar con Yeshua. Nosotros, nuestra fe está bajo ese fundamento, el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Los profetas eran israelitas? Sí. ¿Los apóstoles eran israelitas? Sí. ¿Eran judíos? Sí. ¿Yeshua era judío? Sí. En ningún momento Yeshua inventó una nueva religión. Y esto es algo que nosotros tenemos que derrumbar en nuestra mente, derrumbarla, porque el cristianismo nos enseñó todo lo contrario, que Yeshua vino a traer una religión nueva que nació en el día de Pentecostés. No, señor, el día de Pentecostés fue la fiesta de Shavuot, una fiesta que se venía celebrando desde hacía cientos de años, que tiene que ver con los Moed, con los tiempos de Dios. Lo que yo quiero aclarar aquí, y que usted como ministro, como pastor, como líder, entienda, es que nosotros tenemos el fundamento del cristianismo, por así decirlo, el fundamento del cristianismo, por así decirlo, para que me entiendan, okay, el fundamento de todo aquel que cree en Yeshua está sobre el fundamento o el cimiento de los profetas del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía, y los apóstoles, todos ellos eran judíos. Ok. Ese es un punto que tenemos que tener bien claro, porque si no, no vamos a entender desde el versículo 14. Y el versículo 14, amada Innova, si me puede leer de nuevo, el primer verso bíblico, sí. Y se para yo explicar algo, porque es que es necesario entender este verso bíblico, porque yo sé que en el cristianismo se leía y no se entendía. Yo lo sé. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestro shalom, porque la palabra paz ahí tiene una connotación muy diferente en el cristianismo en el pueblo de Israel. Ahí lo que se dice es shalom. La palabra que siempre se usó y que Yeshua usó fue shalom. Dime, amada. Sí, la Biblia que yo tengo dice, porque Él mismo es nuestro shalom. Ahí está. El Señor es nuestro shalom. Él logró, Él vino a hacer eso, a traer shalom. Y aquí está hablando, no estoy hablando del shalom que Él pone cuando nos convertimos y nacimos de nuevo, no. Aquí estamos hablando del shalom que Él vino a poner, uniendo los dos pueblos que estaban separados. Vamos a seguir leyendo. No sé, cualquiera. Dice, porque Él mismo es nuestro shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno. Ok. Y ha derrumbado la pared que nos dividía. Ahí está. Entonces,
Él vino a traer una paz y a quitar una pared que dividía a los dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos o cuáles son esas dos casas? La casa de Israel y la casa de Judá. Estaban divididos. ¿Se acuerdan que cuando fuimos estudiamos eso? Dos casas. ¿Quién hizo esa división, amado? ¿Quién lo hizo esa división? ¿Quién dividió el reino de Israel? No, el Eterno, Elohim, el Dios de Israel dividió el reino. Y esto es algo que tienen que tener en mente porque lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. Vamos a ver cuando Dios hable y le dice al profeta, vete y haz esto. Y voy a dividir las tribus de Israel y ya Israel no será un reino. ¿Ok? Estará dividido el reino. Ustedes van a ver, lo vamos a estudiar, porque si no estudiamos esto y si no entendemos bien esto, si no entendemos esta división, no vamos a entender para qué vino Mashiach. O sea, usted no puede seguir contestando como los niños chiquitos. El nene chiquito usted le enseñó, Yeshua HaMashiach murió por nuestros pecados. ¿Ve? Y ahí lo dejó. Pues usted no se puede quedar con esa. Usted tiene que decir, no, yo voy a profundizar en la Escritura. Yeshua murió por mi pecado. ¿Y por qué? ¿Cómo hacía yo? ¿Y por qué? ¿Y cuál es pecado? Porque que yo sepa, yo sigo pecando. Yo no puedo evitar el pecar. Y dice la Escritura que Él vino a quitar el pecado. Bueno, yo no sé, pero de mí no lo ha quitado. Entonces ahí es que viene la doctrina que somos salvos por gracia y aunque usted peque, usted como quiere salvo. Ahí es que viene el problema, porque usted fue predestinado a salvación y se le da una tergiversación a esos versículos bíblicos, se da una tergiversación fea, una tergiversación horrenda que nos sacó, nos hizo mucho daño. Entonces ahí estamos diciendo claramente que el Señor Yeshua vino a quitar la pared de división que había. ¿Entre quién? Entre los judíos e Israel. ¿Y quién es Israel? Nosotros somos Israel. Vamos a seguirlo leyendo. Dice en el 15, y canceló el odio con su carne. Y así la Torá y los mandamientos y los estatutos reveló en sus almas. Ahí está, qué claro está eso. ¿Ah? Qué claro está eso. Cuando viene Yeshua, fíjese bien, quita la enemistad y le da revelación a los israelitas de la Torah, muy diferente como lo dice la Biblia de la iglesia tradicional, muy diferente. Si la iglesia tradicional no se va a los originales, no entiende, aunque diga que entienda, porque yo he visto tremendos teólogos en los púlpitos predicar y yo me quedo, está mal, mismo, va mal, porque hay otras escrituras que contradicen ese punto de vista del cristianismo. ¿Okay? No está eliminando la ley, no está eliminando la Torah, está trayendo revelación de ella por medio de la muerte de Él. ¿Por qué? Porque dio el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Yeshua, viene el nuevo nacimiento y recibimos entonces la revelación de la Escritura, la revelación de la palabra. Se nos revela la Torah, se nos revela. Y la palabra ley, Torah no se debió de haber traducido ley, porque la palabra ley no es la traducción correcta de Torah. La traducción correcta de Torah es instrucciones, las instrucciones de Dios para caminar en la senda que Dios trazó para el pueblo de Israel. Estoy repasando porque esto está en otras clases, pero lo estoy repasando porque yo sé que al que se le ocurrió empezar por la clase número 7, y mire que la clase es la número 7, la clase es la número ¿qué? Va a haber revelación más profunda, y si no cogió las otras clases va a empezar a pelear, y no quiero que pelee, quiero que aprenda. El problema aquí no es pelear ni quién tiene la razón. Vamos a seguir.
Ok, nos quedamos que él canceló el odio con su carne y así la Torá, los mitzvot, los mandamientos, los estatutos, los reveló a sus almas para crear de los dos un hombre nuevo y hacer shalom. Ahí está. Así que el Señor cogió a Israel y lo unió a Judá. Y por eso es que nosotros no podemos ser enemigos de los judíos. No podemos creer en el antisemitismo. No podemos estar en contra realmente. Pero ellos tampoco en contra de nosotros. Porque a eso vino Yeshua, a reconciliarnos, ¿okay? A poner shalom. ¿Qué más dice? El Sí. 16 dice, y así reconciliar a los dos Ahí está. en Dios. un solo cuerpo para Yahweh. Ok, vamos a hablar ahí porque eso es importantísimo. O sea, Dios cogió a Judá y lo une con Israel. Israel somos nosotros, la casa de Israel con la casa de Judá. Y los une como un solo pueblo. ¿Por qué? Porque Judá también es Israel. Judá es Israel. Como cuando nosotros, y yo esto lo dije anteriormente en otro estudio de lo que estábamos dando, ok, que dice, usted puede ser, ¿cómo fue que dijimos? De La Habana, por ejemplo. Y usted es un habanero y se llama habanero. Todo habanero es cubano, pero no todos los cubanos son habaneros. Ahora, en este punto, eso es lo que quiere decir, en este punto, Dios hizo que todos seamos israelitas juntamente con Judá. ¿Quién no lo entiende? Por favor, porque quiero continuar. ¿Quién no lo entiende, papá? Eso lo vino a hacer Yeshua por medio de su muerte. Dígamelo. Dice, un solo cuerpo para Yahweh, por medio de ser clavado en el madero, matando con su alma el odio y la enemistad. Por eso cuando viene el Espíritu de Santidad, al nosotros creer en ese madero y en ese sacrificio, viene el Espíritu de Santidad, que es un espíritu de amor, que es un espíritu de paz, y nuestra alma se llena de ese shalom, de esa paz. ¿Quién logró eso? La muerte en el madero. Eso es lo que eso es lo que significa esos versos bíblicos. ¿Ve? Sigamos leyendo. Y vino y anunció a ustedes shalom. Nos anunció. Shalom para los que estaban lejos y para aquellos que están cerca. Los que están lejos es la casa de Israel y los que están cerca es la casa de Judá. ¿Vieron que tiene sentido ahora lo que se está leyendo? ¿Pero por qué tiene sentido? Bueno, porque nos estamos yendo a los escritos originales. Entonces dice el 18, porque por medio de él ambos tenemos entrada a un rúa a nuestro Padre. Ahí está. Así que los dos pueblos, mira qué tremendo, tienen derecho al Espíritu de santidad. Ok. Todos sabemos que hay muchos judíos que no están practicando, lo sabemos. Cuando habla de un judío que tiene al rúa, está hablando de un judío practicante, porque el judío practicante está llevando a cabo las instrucciones de Dios. Por lo tanto, es pueblo de él. Hay otro pueblo que también es judío, que no está practicando, que está lejos. Pero a la larga, tarde o temprano, si se arrepiente, él puede ser inmediatamente conectado al pueblo de Dios, o sea, a Israel. Yo quiero que entiendan estas cosas, porque si estas cosas no están bien claras en nuestra mente, no vamos a entender luego muchas cosas, no las vamos a entender. Ok. ¿Terminaste o falta algo más? El 19 dice, así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, porque hijos y ciudadanos
con los dedicados son hijos de la casa de Elohim. Ahí está clarito. Ya no somos extranjeros. ¿Por qué no somos extranjeros? ¿Qué es un extranjero? Alguien de otro país. ¿A cuál país ahora se está refiriendo la Escritura? A Israel. Ya no somos extranjeros. O sea, ya yo no soy puertorriqueña, ya el otro no es venezolano, ya el otro no es nicaragüense, ya el otro no es cubano, todo aquel que cree deja de ser extranjero para Israel, se convierte en un israelita, tiene la ciudadanía de Israel. Literal, para con Dios, literal. No es, sí, somos el Israel espiritual. No. Yo no estoy hablando del Israel espiritual. Yo estoy hablando del Israel natural. Para Dios somos israelitas. Que los judíos allá no nos quieran aceptar y no quieran dar la ciudadanía terrenal de ellos. Ok, pero Dios nos dio la ciudadanía israelita para que cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo y se pose en el lugar donde está la Jerusalén actual, ahí nosotros podamos entrar por una de esas 12 puertas, porque Jerusalén tiene 12 puertas y cada puerta tiene el nombre de una tribu, y eso está en Apocalipsis. Y usted va a recibir una piedra con su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Escritura, que cuando, de hecho se hace todavía, cuando una persona se convierte al judaísmo, a ellos les dan un nombre nuevo. ¿Entiendes? Por eso es que el Señor, y ellos cuando alguien muere, ellos ponen una piedra con el nombre de ellos arriba. En vez de flores, que nosotros ponemos flores, ellos cogen una piedra, ponen el nombre y la ponen arriba de la tumba. ¿Por qué? Porque es una costumbre en Israel. Entonces, cuando nosotros vayamos a entrar por una de las puertas a Jerusalén, la Jerusalén que descenderá del cielo y se posará en donde está la actual, pues nosotros se nos va a dar una piedra, y el Señor dijo que he aquí, yo tengo para ti un nombre nuevo. ¿Cierto? No es cierto que lo dice. Dice, mejor que el que tú tenías. Porque ahí se nos está entregando nuestras credenciales, como que tenemos derecho a entrar y vivir en Israel. ¿No es maravilloso? O sea, no cobra vida esto. ¿Por qué vamos a arriesgar? Digo yo, ¿por qué vamos a arriesgar una cosa tan bella y unas experiencias tan tremendas que vamos a tener por nadie? Yo no las arriesgo por nadie. Ni por patria, ni por tío, ni por tía, ni por sobrino, ni por sobrina, ni por mamá, ni por papá. Yeshua no lo hizo. Nos dio ejemplo. ¿Quiénes son mi mamá y mi papá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Estos son mis hermanos. Y nosotros pensamos que Yeshua hizo eso para que nosotros pudiéramos hacer lo contrario. No, es para que nosotros hagamos lo mismo. Así que es bien importante. Bien, no sé si queda algún otro verso bíblico, ya con este terminamos. El 20 que lo discutimos, sí, ¿verdad? Lo discutimos. Dice, edificados sobre el fundamento de los enviados, de los profetas y de Yeshua HaMashiach mismo, el Even Hapiná, piedra de la esquina. Exacto, y cada uno decimos que el fundamento quiere decir esa piedra, en la cual muchos tropezarán, dice la Escritura. Piedra que hace caer. Y es verdad. Ahora mismo, ¿cuántas personas nos dicen que Yeshua es un hombre cualquiera, común y corriente, y que nació de María y de José? No, señor. Yeshua es Elohim, hecho carne, engendrado en los cielos, depositado en un vientre prestado de una niña llamada Miriam, que aún no había ovulado. Así que el óvulo y el esperma fueron
fecundados en el mismo cielo y puestos en el vientre de esa muchachita llamada Miriam. Por lo tanto, Yeshua es Dios con nosotros. Hermano, y esa es nuestra fe. Eso es lo que la Escritura dice. Y nadie puede decir que Jesús es un hombre más, como lo quieren hacer ver, ¿verdad? Un hombre más, común y corriente. No, Señor, no lo es, no lo es. Yo me pongo fuerte con eso. Entonces es importante conocer todos estos detalles. Bueno, en mi humilde opinión, sí, es importante porque una de las causas mayores por lo cual Yeshua vino fue para unir a Israel, buscar a Israel que estaba disperso. Por eso es que en Mateo capítulo 10, 5 y 6, vamos a ver si lo leemos. Mateo 10, capítulo 10, verso 5, verso 6, dice, ¿quién quiere leer rápidamente? Bien, voy yo entonces. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y una vez ustedes lleguen, prediquen, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Diciendo que el gobierno del cielo se ha acercado. ¿Por qué el Señor hizo ese comentario? Bueno, porque Él había venido del cielo y Él es la Torá viviente. Por lo tanto, la Torá viviente se había acercado. El reino está compuesto por la Torá, por las leyes que Dios le dio a Israel. ¿Ok? Leyes, estatutos, preceptos, todo eso Dios se lo dio. Elohim lo dio. Ese es el reino, no es uno del cielo que va a bajar, no. Hablando acá en sentido de reino, el reino es el de Israel. Por eso es que los discípulos le preguntan a Yeshua, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer ahora? ¿Lo vas a hacer pronto? Y Yeshua dijo, no les conviene, ustedes todavía no están preparados para que yo les diga cuándo va a ser eso. Que el Padre en su poder y en su autoridad sabe cuándo lo va a hacer. Pero Él está hablando del reino, no del reino que ese que se está predicando, que viene un reino, que sí es el Señor. Sí y no. Viene el Señor, pero no es un reino diferente al reino que el Señor quiere que se forme por medio de la Torá. Porque entre nosotros está el reino. ¿Se acuerdan que lo dijo el Señor? Entre vosotros está el reino. ¿Por qué Él dijo eso? Que el reino estaba entre nosotros. Porque Él es la Torá y la Torá está entre nosotros. Okay. Yo no quisiera seguir adelante sin dejar claro lo que estamos estudiando, y es que Israel es el olivo. Recuerden que hemos venido estudiando Zacarías, la visión de Zacarías con Zorobabel, la visión de los dos testigos, la visión de las dos menorá. ¿Se acuerdan que estamos estudiando esto? Y por eso tenemos que ir paso por paso. No quiero mezclarlo todo de momento porque se van a confundir. Hay que dejar establecido cierto fundamento en relación a las dos casas para poder entender por qué hay dos olivos y por qué hay dos menorá. Okay. ¿Y por qué hay dos testigos? Si no entienden eso, no van a poder entender el misterio del Brit Harachá. Porque cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar la palabra misterio unas cuantas veces.
Y yo no sé si usted se ha preguntado, ¿y a cuál misterio se referirá? ¿Y cuál será ese misterio? Y usted inventamos que era el misterio de la muerte de Yeshua, que el misterio de la salvación, el misterio. No, amado, no trata de nada, no tiene que ver con eso. Y nos vamos a sorprender mucho cuando comencemos a aprender y aprender y aprender. Mucho. Todas las parábolas, cuando usted estudia en los originales, raíces hebreas, todo cambia, todo cambia. Aún la interpretación de las parábolas. Por ejemplo, la parábola del hombre que iba, el levita pasó, había un hombre herido, lo golpearon, le dieron, lo maltrataron, lo dejaron mal herido. Pasa un sacerdote, no lo mira. ¿Verdad que no? Pasa un levita, tampoco lo mira. Pasa qué sé yo quién, tampoco lo mira. Pero pasa un samaritano y se para. Entonces a nosotros nos enseñaron que esa parábola era para recibir y dar ayuda a alguien que hubiera sufrido un accidente, que el creyente nos tenemos que cuidar unos a los otros. ¿No fue eso lo que nos enseñaron? Que había que tener misericordia, pero no se trataba de eso. Cuando usted entra a estudiar raíces hebreas se da cuenta que el hombre golpeado, herido, es Israel. ¿Ok? Que el levita pasó, pero no tenía y ni tiene por qué restaurar a Israel. El sacerdote pasó, pero el ministerio del sacerdote judío no es restaurar a Israel. ¿Quién tiene que restaurar a Israel? Es Yeshua, por medio de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estudiamos todo esto, nos damos cuenta que las parábolas ya no son como ya no tienen la interpretación de antes. Y que no fue que los judíos actuaron mal en no atender al samaritano. Era que Yeshua estaba enseñando que venía una restauración. La restauración está entre nosotros. ¿Quién está enseñando la Torá? ¿Una judía? No, lo estoy enseñando yo ahora mismo que no soy judía. Entonces yo vengo a ser alguien de Israel, un israelita. Es el que restaura a un herido. ¿Okay? Un samaritano viene siendo pues, un gentil. Y es interesante estudiar todas estas cosas, porque entonces cobra sentido. Porque usted puede, al interpretar mal, podríamos decir, ay Dios mío, yo no ayudé a tal persona. Ay, Dios mío, yo vi a tal persona herida en el piso y yo ni lo recogí. Ay, yo no me atreví a recogerlo. Ay, y estaba con un sentimiento de culpa. No tenía que ver con nada de eso. Tenía que ver que Yeshua estaba enseñando en la parábola una profecía. ¿Me están entendiendo? Y todas estas cosas son las que nosotros vamos a aprender en raíces hebreas. Bien, entonces, yo no quisiera seguir adelante sin dejar claro algo, y es que Israel es el olivo. Y vamos a ir a una parábola, vamos a ir a otra parábola, que se encuentra en uno de los pasajes de Jueces, Jueces capítulo 9. Estamos demostrando que Israel es el olivo. Eso es lo que estamos demostrando. Para poder entender Zacarías, la visión, el sueño que tuvo. Jueces 9, versículo 8. Versículo 8 al 21. Al 21. Aquí viene una parábola bien tremenda que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con nuestro tiempo. Dice, fueron
en una ocasión los árboles a elegir rey sobre ellos o sobre sí. Y dijeron al olivo, ya usted sabe quién es el olivo, pero bueno, dijeron al olivo, reina sobre nosotros, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Elohim, y a los hombres. ¿Por qué a los hombres se ungían? Porque nosotros tenemos la unción del Santo de Israel, ¿verdad que sí? Así que del olivo sale el aceite para ungir y para honrar a Elohim. Yo voy a dejar esto, dice el olivo, para ir a ser grande entre los árboles. Ahora, usted y yo sabemos, como estudiosos de las Escrituras, que a los hombres en la Biblia se les compara con árboles, ¿es cierto? Porque el árbol debe de dar fruto, ¿se acuerdan? Siempre en la Escritura se compara al hombre con un árbol. Y de hecho, en los estudios científicos que se han hecho sobre el cerebro, las neuronas son arbolitos. Las neuronas son arbolitos. Y cuando una persona tiene odio, rencor, amargura, rabia, falta de perdón, en medio de esos arbolitos nace hierba mala. Y hasta que esa hierba mala, que son los pensamientos malos, no se salen del cerebro, los arbolitos que están en el cerebro no dan suficiente inteligencia, ni sabiduría, ni adquieren conocimiento de Dios. Y enferman al ser humano. Y esto es bien interesante, hay libros de eso, por si los quiere comprar. Existe la manera de librarse de la maleza del cerebro. Y es un tratamiento de 21 días. Y muy interesante, muy interesante. Yo creo que yo prediqué de eso hace mucho tiempo. Y se llama ¿Quién me desconectó el cerebro? El libro ese. De todas maneras, lo escribió una doctora que es una científica en el cerebro. Así que sabemos y está comprobado que el hombre, el ser humano como tal, pues se le llama árbol en la Escritura. También sabemos que los hombres son árboles que dan fruto, ¿verdad? El árbol bueno se conoce por su fruto. Cuando la Escritura habla de el fruto del Espíritu, no habla de los frutos del Espíritu, eso no existe. Existe el fruto del Espíritu. Aunque sean muchos los frutos, se llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu de santidad es paz. El fruto del Espíritu de santidad es gozo. Y por ahí sigue diciéndole, pero es el fruto del Espíritu de santidad. El que está lleno del Espíritu de santidad tiene esos frutos. El que no está lleno del Espíritu de santidad no tiene esos frutos. Lo arrastra la amargura, lo arrastra el odio, lo arrastra los deseos de venganza, lo arrastra el resentimiento y un montón de cosas, ¿verdad? Así, lo que yo quiero demostrar es la importancia de que nosotros seamos un árbol bueno. Y en este caso tenemos que ser el árbol de Israel. Y el árbol de Israel es el olivo. Quiero que lo tengan claro porque después no van a entender. No van a entender el Brit Hadashah y la revelación de raíces hebreas. Entonces, esta parábola
en esta parábola los árboles estaban buscando rey. Y vemos que le dicen al olivo, que es Israel, que si podía reinar sobre ellos. Así que vamos a tomar en cuenta que Elohim le quiere comunicar al pueblo de Israel algo en relación a los reinos o en relación al reino. Algo quiere revelar. ¿Por qué? Porque está hablando del reino. Se lo está hablando Israel. Esto está en el Antiguo Testamento. Empezando Israel. Prácticamente llegaron a la tierra prometida y esto está en Jueces. Que Israel era gobernado por jueces. Y voy a aprovechar, amado. Ustedes bien saben que ahí había una jueza que se llamaba Débora. Entonces, cuando yo oigo a los varones en su ignorancia decir que una mujer no puede gobernar, bueno, pues arráncate las 3 páginas que hay de Débora. Porque Dios levantó a Débora como jueza de Israel. Y yo enfatizo a veces en esto y piensan que yo soy feminista. Yo no creo que yo sea feminista. No lo creo, no lo pienso así. Primero porque ese tipo de prejuicio no se supone que esté en el corazón de un siervo de Dios. Y segundo porque yo amo a los varones y los respeto. Y tercero porque yo he aceptado que un varón sea mi cobertura espiritual. O sea, a mí no me pueden decir que yo soy feminista. Ahora, yo he conocido muchos varones espirituales que sí son machistas, que conste. Lo digo aquí con toda franqueza. Y he sufrido en manos de ellos, sin necesidad. Simplemente porque se intimidan conmigo. ¿Por qué? Porque tengo una autoridad espiritual y eso los intimida. Pero no debe de ser así. Nosotros no debemos de tener ningún tipo de prejuicio de ninguna clase. Entonces, estaba en el tiempo de jueces. Y el Señor quería hablarle a ellos del reino, porque se avecinaba una situación con Israel. Israel iba a pedir un rey. Israel era gobernado por los jueces. En el caso de Débora era fue sumo sacerdote. Cuando usted se pone a estudiar a Débora a profundidad, ella llegó a ser sumo sacerdote. Imagínese usted. Y todo Israel le venía a consultar a ella. Entonces no podemos decir entonces que en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, no existe el que una mujer pueda ejercer la autoridad. Porque no existe la palabra pastora. Mijo, pastor quiere decir pastorear, mijo. Pastor quiere decir pastorear y pastorear quiere decir gobernar. Gobernar, mijo. Entonces, yo digo, Padre, enséñale, porque se supone que si yo soy mujer, ellos me enseñan a mí. Y resulta que yo me veo al revés enseñando. ¿Por qué? Porque hay una unción y un llamado que no tiene que ver con sexualidad, que no tiene que ver con género, simplemente un llamado de parte de Dios. Así que vamos a tomar en cuenta eso, que los árboles se reunieron. Entonces nosotros tenemos que recordar algo. Fíjense bien, al olivo le dicen, ven y reina. ¿Y el olivo es quién? Yo dije, Israel. Y el olivo dice, pero ¿cómo? ¿Yo? ¿Reinar sobre ustedes? No. ¿Cómo yo voy a dejar mi posición de dar aceite que honra a Dios y de dar aceite que honra a los hombres para dedicarme a gobernarlos ustedes? Entonces hay que pensar, ¿por qué? Porque se está hablando de un reino. ¿Quién le ofreció el reino a Yeshua HaMashiach? ¿Quién? Usted y yo sabemos que es a Satán. Oye bien, en el desierto le dice a Yeshua, mira, reina sobre nosotros. Reina, claro, esa es la parte que tiene que hacer. Reina sobre nosotros. Porque a mí se me entregaron todos los reinos. Y lo que yo quiero, a quien yo quiera dársela, yo se lo doy.
Y él estaba diciendo una verdad. Hasatán tenía todos los reinos de esta tierra y los tiene. Si no, esto fuera el reino de Yeshua Mashiach. Pero está reinando ¿quién? Hasatán. Y Yeshua le dice, no, mijito, no. Le contesta. Le contesta y rechaza reinar. Vieron que la parábola esta viene siendo una palabra profética. Okay. Ahora mire qué interesante. Versículo 10. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura. Yo voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para yo ir a ser grande sobre los árboles. Ahora, ¿quién es la higuera? La higuera aparece en Génesis. Y fue con ella que Adán y Eva se cubrieron su pecado. Pero Yeshua vino, les quita las hojas y mata a 2 corderos, uno para Adán y otro para Eva. Entonces, aquí estamos hablando entonces de Judá, que se cubre de las hojas de higuera, pero Yeshua los cubre con el sacrificio que él hace, oye bien, y se pone y se coloca a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Por lo tanto, la higuera no va a gobernar, decide no gobernar el mundo, o Dios está diciendo no lo vas a gobernar, ni siquiera con la Torá, porque yo soy la Torá, y por lo tanto yo te cubro a ti con mi sangre y el sacrificio mío en el madero, y renuncia la higuera a aceptar el reino. Eso es bien tremendo saberlo desde ahora. Porque si usted no sabe y ni aprende estas cosas desde ahora, no va a entender luego otros pasajes que están en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. No, por más que quieras entenderlo, no los vas a poder entender, porque necesita, para interpretar el Nuevo Testamento, usted tiene que conocer el Antiguo Testamento. Si usted no conoce el Antiguo Testamento a cabalidad, estudiando ahí Torá, para allá, usted no va a entender el Nuevo Testamento. Lo siento, amado pastor, amado líder, amado ministro, aunque tenga 100 años en el Evangelio, si no estudia raíces hebreas, no vas a tener una exégesis limpia, correcta. No vas a tener lucidez en lo que estás enseñando. Vas a estar enseñando erróneamente. ¿Okay? Así que ambos deciden, ambos rehusan gobernar al mundo, porque eso es lo que se le estaba ofreciendo, gobernar al mundo. Se le estaba ofreciendo el gobierno que viene, gobierno mundial. ¿Vieron eso? Pero pudiéramos decir, aquí entre usted y yo, que ninguno de nosotros debe de aceptar que el gobierno famoso, de los presidentes famosos, nos gobierna a nosotros. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir.
Vamos para el versículo 12. Dijeron luego los árboles a David: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y David les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Elohim. Bueno, qué tremendo es cuando uno, ¿verdad?, tiene revelación de la Escritura. Y uno empieza a ver cosas que... he de dejar mi mosto, que alegra a Elohim y a los hombres, para yo ir a ser grande sobre los árboles. Ahora yo les pregunto: ¿quién es la vid? Porque es la vid. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Yeshua es nuestro gozo. A Yeshua se lo pidieron, sí, se lo pidieron. Pero Él es nuestro gozo, Él es el que puso alegría, Él es el que puso el nuevo nacimiento en nosotros. Él es el que puso la Torá, la escribió en nuestro corazón. Nos llenó de alegría al hacernos parte de Israel. Vamos a dejar nosotros eso por ir a ser grande en el mundo. Y aquí tenemos que mirar a cada uno de nosotros también, que el Señor nos da alegría al corazón, a Elohim. El corazón de Elohim se goza con nosotros. ¿Okay? Yeshua se gozó en la cruz. Así se dice la Escritura, que Él se gozó en la cruz, Yeshua. Porque Él sabía lo que Él iba a lograr. ¿Okay? Vemos que no se supone que aceptemos ingresar al reino que nos ofrece el mundo, no nos vamos a meter ahí, no nos interesa. Vamos para Jueces 9, 14 y 15. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: reina sobre nosotros. Y la zarza les respondió a todos los árboles: bueno, si en verdad me eligen por rey sobre vosotros, bueno, ustedes van a estar abrigados bajo mi sombra. ¿Quién te va a gobernar? Él. Ustedes van a estar bajo mi sombra. Y si no aceptan estar bajo mi sombra, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano, o sea, a Israel. ¿Alguno tiene alguna duda de que Israel es el árbol del olivo? Porque eso es lo que yo quiero dejar establecido, que Israel es el árbol del olivo. Y así fácilmente y con claridad vemos que aquella persona que se cobija bajo el reino de la zarza, la cual representa el gobierno mundial de los hombres, será consumido si no se somete. Será lo más importante que debo dejar claro, es que el árbol del olivo es Israel, punto. Ese es el reino que nosotros vamos a aceptar y el que aceptamos, ese es el reinado que aceptamos. ¿Ok? Ningún estudioso con revelación lo puede negar. Lo puede negar, ninguno. Vayamos nuevamente a la visión del profeta Zacarías. Vayamos para allá. Sí. Pero
Pero vamos a leer una revelación que le da el ángel al profeta Zacarías cuando le pregunta sobre los 2 olivos. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Él me respondió, ¿no sabes qué es esto, Señor? ¿No sabes qué es esto, Señor mío? ¿No? Y él me dijo, estos son los 2 ungidos. Y da la interpretación. Los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora bien, ¿quiénes son esos 2 ungidos? ¿Ah? Estamos leyendo, creo que es Zacarías 4:4, ¿verdad que sí? Entonces, ya nosotros dejamos establecido que los 2 olivos representan la casa de Judá y la casa de Israel. No sé si ustedes se acuerdan cuando lo discutimos en la clase anterior. Y lo próximo que vamos a dejar establecido es que esos 2 olivos representan a los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esto significa, si quieren buscar algo, vamos a buscarlo en tal sitio. Mire, vamos a Revelaciones 11, del 1 al 6, porque ahí vamos a hablar de los ungidos. Vamos para allá. Me dicen cuando lo tengan. No, Zacarías lo mencioné porque ya llevamos ahí un tiempo y ahí habló de los 2 ungidos. Él mismo lo dice, el ángel le dice, estos son los 2 ungidos. Tú no sabes esto, mijo, estos son los 2 ungidos. ¿Ok? Los 2 ungidos son las 2 menorá y la casa de Israel y la casa de Judá son los árboles. Entonces, él dijo que esas menorá son 2 ungidos. Eso es en Apocalipsis. Eh, 11, del 1 al 6. Y estos 2 varones ungidos, separados y apartados del mundo, estarán bien activos con una asignación para testimonio al mundo entero, desde Jerusalén. De acuerdo a lo que estamos estudiando la Torá, desde las raíces hebreas y las profecías escritas en ella, estamos de acuerdo a que esos 2 ungidos son Elías y Moisés. Así lo creen. Unos dicen que es Enoc porque Enoc fue traspuesto y no murió. No había muerto. Él es uno de los que no ha muerto. Pero antes de continuar, pues sería bueno pasar por Apocalipsis, ¿ok? Revelaciones, para que veamos sobre la asignación de estos 2 ungidos. Porque estos 2 ungidos tienen una asignación específica. Probablemente usted y yo los lleguemos a ver, probablemente. Revelaciones 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Elohim, el templo que va a estar construido en Jerusalén, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Cuando eso esté pasando, cuando los gentiles, que no son israelitas, acuérdense, los gentiles son los apartados, la gente que no conoce, los que están bajo la zarza. Cuando ellos estén ahí 3 años y medio, ellos van a estar hollando y profanando el templo del Eterno. Entonces Dios va a levantar sus 2 testigos y daré, dice, mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y en Israel se viste de silicio, los profetas vestían de silicio
Ustedes han visto a los judíos vestidos de negro todo el tiempo. Es por eso que ellos lo hacen. Es como si estuvieran de luto siempre, esperando a Mashiach, orando y clamando al Señor para que Mashiach, Dios tenga, Elohim tenga misericordia de Israel y envíe a Mashiach. Pero por eso es que visten de silicio, de negro, de tristeza, de dolor, que son muy criticados de hecho, ¿verdad? Pero ellos tienen una función que Dios les dio. Por eso es que nosotros cuando estudiamos raíces hebreas, nosotros no estamos contra ellos, contra el judaísmo. Nosotros nos mantenemos entendiendo que está Dios en el asunto y que a nosotros no nos corresponde odiarlo, muy por el contrario. Y estos dos testigos, que son los dos olivos y los dos candeleros, que están de pie delante del Elohim de la tierra. Ahora dice, si alguien quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Vamos a seguir leyendo. Alguien que siga leyendo. Y ellos tienen autoridad de Elohim para cerrar los cielos, para que no caiga lluvia durante el tiempo que estén proclamando la palabra de Yahweh. Y también tienen la autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y sobre la tierra para herirla con toda plaga las veces que deseen ellos. ¿Sigo? ¿Llegaste a dónde? Ese es el 6, después viene el 7. Ajá. Y cuando ellos terminen de dar sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará contra ellos guerra y los vencerá y los matará. Wow. Y estarán sus cadáveres en las calles de la ciudad, llamada por boca del Rúa con el nombre de Quemado, que es Egipto, donde allí fue muerto en el madero también el Adón, soberano de ellos. ¡Wow! ¡Qué belleza, ¿verdad? Sigo, ok. No, ya. Ahí hasta Creo que yo el dije 8. hasta el 7, creo que dije. Ah, sí, ahí es hasta el 7. Bueno, según los estudiosos de la Torah y los que escudriñan las Sagradas Escrituras, ellos llegaron a la conclusión de que estos dos testigos son Moisés y Elías. Y esto se debe a varias razones que tienen que ver con el conocimiento y el estudio de las Escrituras. ¿Ok? Número 1, Moisés y Elías fueron los que aparecieron con Yeshua en la transfiguración. ¿Ve? Vamos para allá un segundito. Dice Mateo 17. Mateo 17. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moshe y Elías hablando con él. Por allá en Marcos dice que estaban hablando en relación a la partida de Mashiach, cómo era que iban a lograr, que iban a hacer para que Mashiach fuera recogido y elevado al cielo. Estaban hablando de eso. Entonces, si pensamos en otras escrituras, nos damos cuenta que Elías hizo descender fuego. Es algo de lo que hacen los testigos esto. Y Moshe convirtió en sangre las aguas. Y Moshe tuvo el poder y la autoridad de desatar plagas. Y aquí habla de lo mismo.
Entonces, lo vemos en la transfiguración hablando con Yeshua, llegando a conclusiones de cómo iban a hacer las cosas. Interesante, ¿verdad? Todo está planeado, todo se habla, todo se discute, nada es hecho por casualidad. Y la otra razón por la que se cree que estos dos son los dos testigos del Apocalipsis es que Yeshua hizo un comentario que a veces piensan que ese comentario pues como que estaba fuera de lugar, no sé. Un comentario de que algunos... Vamos a buscarlo. Ese comentario está en Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, se cree que ese verso bíblico tiene que ver con estos dos testigos que después de la muerte de ellos y 3 días, y hay fiesta, que se cree que la fiesta es la fiesta de Yom Teruah. Y ahí viene Yeshua. Yo no puedo entrar ahora en números, saca, suma, resta, que muchas veces se hace. Pero yo estoy dando esta clase a hermanos y hermanas de ministros y siervos de Dios que están comenzando. Entonces no vale la pena entrar hasta ahí. Pero sí se sabe en raíz hebrea, por medio de los estudios que se han hecho, que Yeshua Mashiach viene en Yom Teruah. Y que en Yom Teruah y durante esa fiesta, por eso es que hay fiesta, de hecho, en todo Israel. Tiene que ver con todo esto. Y por eso a ellos ni los enterraron y los dejaron ahí, en exhibición. Pero al tercer día, hay una voz del cielo que dice, suban acá. Y es tan fuerte el impacto que muchos se convierten. Y yo me imagino que son gente con la marca puesta. Y se va a formar un corre feo. Bueno, amado que nos escuchas, espero que te haya gozado de esta clase. Ya empezamos a profundizar en raíces hebreas. Iremos a través de ciertos temas bien importantes como, por ejemplo, ¿por qué se divide el reino? Porque es que hay 2 casas. ¿Cuándo ocurrió eso? Porque esto hay que saberlo en la Escritura, cuándo es que eso sucedió. No porque nos lo digan, es que tenemos que demostrar cuándo sucedió, cuándo Dios lo dijo y por qué lo hizo, los motivos por los que lo hace. Así que en el nombre de Yeshua Mashiach te bendigo. Espero que esta clase llene tu corazón de gozo, te dé sabiduría, te llene del conocimiento de lo alto y puedas continuar perseverando en los caminos del Eterno. No se deje envolver por ningún reino de este mundo, porque ¿de qué le vale al hombre si tuviese toda la riqueza y la fama y perdiera su alma? Solamente Yeshua te da los ingredientes necesarios para que usted sea parte de Israel. Y por medio del gozo sufriremos, pero gozosos porque sabemos que nos espera una vida eterna. Shalom. Dios me los bendiga. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros,
Puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministry.